Muy buenas noches a todas y a todos. Me gustaría saber si me escuchan. Sí, profesora, le escucho. Yo al menos. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a tener hoy siguiendo con el programa, el desarrollo de una unidad que no es larga y además es bastante agradable. Y creo que ustedes ya tuvieron ocasión de desarrollar esto en Derecho Civil Personas, cuando abordaron lo referente al tema de familia. No obstante, le vamos a dar un enfoque como corresponde o un destaque en función de los derechos de la niñez y la adolescencia, teniendo en cuenta también que hemos tenido algunos avances, digamos, en términos de la concepción que se tiene de la tutela, que es la lección o la unidad que hoy nos corresponde desarrollar, según los derechos humanos, es decir, cómo se conciben en la actualidad algunas instituciones. Y cuando decimos instituciones, hacemos referencia a la patria potestad, a la tutela, a la curatela. También tenemos la adopción que vamos a desarrollar, Dios mediante, en la siguiente clase. Y la tutela, que conforme a nuestro programa de estudios que tenemos aquí a la vista, corresponde a la lección o unidad número 6. Si ustedes se fijan en sus programas, tenemos el concepto de tutela, la obligación de denunciar. Cuando hablamos de la obligación de denunciar, nos referimos a los casos de abandono de personas menores de edad, donde las personas tenemos un plazo para hacer esa denuncia, so pena de incurrir en un ilícito y consecuentemente se aplicaría una sanción penal. También vamos a ver las formas de otorgar la tutela, cuáles son las obligaciones del tutor, la inhabilitación para ejercer la tutela, las clases de tutela. Esto es muy importante distinguir cuando hablamos de formas de tutela y de clases de tutela. Cuando referimos a las clases, por ejemplo, la otorgada por los padres, la de parientes, la dativa, la especial, y ahí vamos a adicionar también otra que puede tener, digamos, una asignación provisional, esa es la palabra, provisional, de una tutela interim se determine si la persona que se encuentra a cargo de esa tutela provisional va a continuar o no representando los intereses del niño, de la niña o adolescente. Luego vamos a ver el discernimiento de la tutela, cuáles son los casos de suspensión y remoción del tutor o de la tutora, cuáles son los casos de conclusión y el procedimiento hace referencia lógicamente a cómo vamos a, ustedes ya saben esto por el derecho adjetivo o de forma, cómo vamos a conducirnos en un proceso. Bueno, en primer lugar, siempre es importante tener en cuenta los antecedentes históricos. Allí la autora Alicia Pucheta hace una referencia a lo que su padre, el doctor Justo Pucheta Ortega, refería en su libro sobre familia o derecho de familia, y sabemos que todas estas instituciones tienen raigambre en el derecho romano, así como cuando analizamos la patria potestad también como institución, vimos que el pater familias tenía ese anclaje en el derecho romano. También aquí vemos lo mismo en la tutela, cuando dice que en el derecho romano se daba, voy a poner en silencio mi teléfono, disculpen por favor, se daba al impuber, es decir, aquel que no se encontraba bajo la patria potestad propiamente, entonces se le confería esa institución o bajo esa institución una representación. Y también hablábamos de mujeres, como ustedes saben, en el derecho romano, la manus maritalis, en este caso, en relación con del esposo, con la esposa. Entonces, en este caso era a cualquier edad, en razón de la incapacidad que le atribuía o les atribuía a estas personas que no eran consideradas sujetos con plenitud de sus derechos. Por eso yo hacía referencia a los derechos humanos y cómo fueron cambiando en su concepción, es decir, no les reconocían esa capacidad para administrar sus bienes y para ejercer sus derechos de manera autónoma. Sin embargo, sabemos que el concepto
de puber en el derecho romano era de una persona plenamente capaz para el ejercicio de sus derechos. Esto nos refiere el autor más adelante. Se llegó a concebir que hasta los 25 años se consideraba la persona como una persona incapaz, sometida al régimen. Incluso se habla de una curatela, y aquí es donde yo no deseo que haya una confusión entre los conceptos de tutela y curatela. Si bien es cierto, ustedes esto, yo estoy segura, desarrollaron muy bien en la Cátedra de Derecho Civil Personas. La curatela en nuestra normativa, y en general esto es así, está reservada como institución a personas que por alguna incapacidad, ejemplo, la interdicción, no pueden ejercer sus derechos de forma autónoma o de forma independiente. Bien, se llamaba por eso una tutela complementaria a esa curatela del derecho romano. Después vemos que la tutela, seguimos con la historia o con los antecedentes, se definía, según Servio, como la fuerza y el poder en una cabeza libre, dada y permitida en el derecho civil para proteger a aquel que por causa de su edad no podía defenderse a sí mismo. Y ahondaba un poco más diciendo que son tutores los que tienen ese poder y esa autoridad, cuyo nombre tomaron de la misma cosa, es decir, como protectores, como defensores de aquellas personas a quienes cuidaban. Y hacían como una equiparación al cuidado de los edificios en función de los que se llamaban aeditur, es decir, cuidaban de los edificios. Bueno, esto un poco teniendo en cuenta de cómo era la concepción. Por eso siempre digo yo, en el derecho romano, lejos de lo que hoy en realidad se concibe a la luz de los derechos humanos, y en ese sentido la incapacidad de una persona en la actualidad en razón de la edad ciertamente le confiere a la persona esa necesidad de contar con una representación hasta que llegue a la edad, en este caso mayor, y pueda ejercer sus derechos plenamente. Bien, pasamos entonces a el primer punto en realidad del programa, sin perder de vista la historia o los antecedentes históricos, que también es importante conocer. ¿Qué dice la normativa en cuanto al concepto de la tutela? ¿Qué es la tutela? Y ahí tenemos el artículo 110 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que refiere que la tutela es una institución, subrayo eso. Si yo les pregunto entonces naturaleza jurídica de la tutela, siempre hay que atender que es una institución que permite a la persona que ejerce esa institución representar, subrayo la palabra representar, al niño, a la niña o a la persona adolescente, dirigir a esa persona y administrar sus bienes, si tuviere bienes, cuando la persona no esté sometida a la patria potestad. Entonces vemos que en cuanto a su naturaleza jurídica, repito, viene a ser una institución en función de ese ejercicio de representación que tiene la persona, considerando la incapacidad de aquella persona menor de edad que en razón justamente de su minoría, digamos, o de esa edad que tiene, no puede ejercer plenamente por sí sus derechos, sino a través de una representación. El siguiente punto del programa, y luego voy a abrir el espacio para las preguntas, entonces digamos que no perdemos el hilo, si están de acuerdo. El siguiente punto tiene que ver justamente con la obligación de denunciar, a la que yo hice referencia al empezar la clase, y que cae en cabeza de toda persona, es decir, de cualquier persona que tome conocimiento del estado de abandono, como dije anteriormente, un niño, de una niña o persona adolescente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tomamos conocimiento del llamado desamparo u orfandad? Desamparo u orfandad quiere decir, a lo mejor tiene padres, madres, progenitores y progenitoras, pero sin embargo, estos no ejercen como corresponde esa gran responsabilidad que les otorga la calidad de progenitores, padres, madres.
Entonces tengo la obligación de denunciar. Y si conozco el estado de desamparo o el estado de orfandad, ¿cuánto tiempo tengo para poner a la autoridad competente en conocimiento de esta situación? Tengo 48 horas, es decir, tengo 2 días, y esta, a su vez, la que recibe la denuncia de mi parte, tiene que comunicar al juzgado de la niñez y de la adolescencia de manera inmediata. Cuando la omisión de denunciar el estado de orfandad o de desamparo recae en algunas personas, como por ejemplo las personas, personal de blanco, es decir, médicos, médicas, docentes, estas personas están citadas en el artículo 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Se puede o será aplicable, mejor dicho, no es que se puede, sino que de manera enfática lo dice la norma, lo que dispone el artículo 119 del Código Penal, 119 del Código Penal, que hace referencia justamente a la comisión de un hecho ilícito equiparable justamente al estado de abandono de una persona. Entonces, repito, este segundo punto del programa de la obligación de denunciar tiene que ver con el conocimiento que tenga una persona del estado de orfandad, del estado de abandono de un niño, niña o adolescente, y no precisamente es encontrar a esa persona menor de edad, ejemplo, en la calle, no precisamente se refiere a eso, sino puede tener, repito, padres que estén ejerciendo incluso la patria potestad, pero estos no cumplen con las obligaciones que ustedes ya estudiaron conmigo en la unidad correspondiente a la patria potestad. Bien, vamos a un siguiente punto del programa que es muy importante. ¿Cuáles son las formas de otorgar la tutela? Y esto encontramos en el artículo 113 del Código, y vemos como una primera premisa, subrayo esto, fíjense que hay una confusión muchas veces cuando hablamos de tutela con patria potestad, con curatela, y no son la misma cosa. Ya sabemos que la patria potestad solo puede ser ejercida por los padres, y la tutela no es una figura que corresponda a los padres, sino puede corresponder a parientes o a terceras personas. Pero a diferencia de la patria potestad, la tutela solo puede recaer en una persona, en una sola persona. No es posible, como en el caso de la patria potestad, que recaiga la representación, la obligación o el derecho obligación en dos personas como son papá y mamá. Entonces tenemos el padre o la madre que ejerce la patria potestad pueden otorgar la tutela. Es decir, ¿quiénes pueden otorgar la tutela? No es lo mismo decir quiénes pueden ejercer la tutela, una sola persona. No es lo mismo que decir quienes pueden otorgar la tutela, porque allí, repito, ya puede ser más de una persona, como por ejemplo son los padres que pueden acudir a una escribanía pública o ejercer esa potestad que les da la ley de pasar a otra persona el derecho o obligación que tienen por diversas razones que vamos a ejemplificar. Puede ser en razón de una enfermedad, por ejemplo. Bueno, luego también vemos que la ley, es decir, cuando decimos que puede ser otorgada por la ley es porque los padres no designaron a personas determinadas. Entonces, la ley nos da un listado y también un orden que tenemos que observar al momento de determinar quiénes pueden ejercer, y digo en plural, porque si bien una sola persona lo va a hacer, puede haber un listado en caso de que la primera no pueda, la segunda no pueda, por ejemplo. Entonces se va en función de ese listado estableciendo, el juzgado lo hará, quién es la persona apta para poder representar al niño, niña o adolescente. Y luego dice el juez de la niñez y la adolescencia. Claro, el único o la única persona que puede hacer esa designación en función de la potestad que le otorga la ley es el juez o la jueza de la niñez y la adolescencia finalmente. Es decir, los padres pudieron también a lo mejor haber otorgado, vamos a poner un ejemplo, luego fallecen en un accidente de tránsito y ese otorgamiento de tutela que hicieron en una escritura pública
no es posible ejecutar porque la persona a quien designaron en ese momento no es apta para la representación, entonces lo va a hacer el juez o la jueza de la niñez y la adolescencia. Entonces, quiero que atiendan muy bien este orden también, digo orden, que dispone la norma. Entonces, decimos, la tutela va a ejercer una sola persona y puede ser otorgada por los padres, la ley y el juzgado de la niñez y de la adolescencia. Ahora, el siguiente punto que hace referencia a las obligaciones del tutor no es complicado porque ustedes saben ya cuáles son las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad y se traslada toda esa caterva de obligaciones al tutor, porque el tutor tiene que ejercer la representación de ese niño, niña o adolescente como si fuera su propio padre o su propia madre, y esto nos dice el artículo 114 del Código cuando refiere a que el tutor debe alimentar, educar, asistir al niño, niña o adolescente como si fuera su propio hijo. Por supuesto, o sea, la consigna es esa, que yo tenga que ejercer esa representación en relación con la persona menor de edad como si fuera mi propio hijo o mi propia hija, salvo en el caso de la tutela especial. ¿Y qué es la tutela especial? Es una tutela que se establece, como su nombre dice, para un acto en particular. Y sabemos que el ejercicio de la tutela en ningún caso puede implicar pérdida, desconocimiento, menoscabo, conculcamiento, detrimento, perjuicio de los niños, niñas y adolescentes que, al contrario, tienen que estar plenamente garantizados en que esos derechos van a ser ejercidos por parte de los tutores o tutoras en función de lo que sea mejor para su interés superior. Eso, como siempre, sabemos que campea ese interés superior del niño y de la niña. ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer la tutela? Esto también en razón de las posibilidades, o mejor dicho, de la capacidad, de la aptitud, como siempre les digo en clase, aptitud con P, de la persona para ejercer la representación. En primer lugar, no pueden ser tutores los que no alcanzaron la mayoría de edad. Claro, ¿cómo va a ser tutor o tutora una persona que no tiene todavía la capacidad para sí misma? ¿Cómo va a representar a otra? En segundo lugar, habla o refiere la norma de los mudos y sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o por otros medios. Fíjense que acá, un ratito quiero anclar, porque no es el Código Civil nuestro, no voy a decir compatible, pero no se compadece, creo que esa es la palabra apropiada, con la concepción que se tiene hoy de personas con discapacidad. Paraguay adscribe a todos los tratados generalmente internacionales de derechos humanos. Entre estos están los referentes tanto a Naciones Unidas como al sistema Naciones Unidas, que es el sistema universal, como al sistema interamericano, sistema universal, como al interamericano, que es OEA. Y ahí tenemos los dos instrumentos que tienen que ver con las personas con discapacidad. Y la concepción que tienen ahora, hace un tiempo ya, estos mecanismos es de que no podemos tener una visión sesgada, es decir, de una incapacidad anulando los derechos de estas personas que pueden ejercer según lo determinen. Por ejemplo, los jueces y juezas atendiendo justamente a aptitudes que puedan desarrollar estas personas con discapacidad, con lo cual no es muy feliz la redacción de ese inciso al referir a los mudos o personas mudas o sordomudas que no saben darse a entender por escrito. Dice, bueno, una cosa es también la concepción que se tenía en el código en ese momento cuando no existían los computadores, no existían estos aparatos celulares, no, esto que estamos haciendo ahora no existía. Entonces tal vez una persona hoy pueda comunicarse de un modo distinto a aquello que solamente en aquel tiempo era considerado como darse a entender por escrito. Por eso es que cuando dice o por otros medios, allí sí podemos decir, si de ninguna manera puede darse a entender por otros medios, que son estos medios informáticos, telemáticos, etcétera, allí es otra cosa.
Pero, repito, hay que atender muy bien esto. En tercer lugar, las personas sometidas a interdicción, que ya hemos visto este concepto, tampoco pueden ejercer la tutela, tampoco pueden ejercer la tutela quienes no tengan domicilio conocido en la República. ¿Por qué? Y porque deben tener un domicilio cierto, y aquí, porque la idea es que esa representación sea directa, diaria, permanente, y cómo va a ejercer la representación alguien que está en otro sitio y la persona menor de edad está aquí en el país. Tampoco pueden hacerlo los fallidos. ¿Quiénes son los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados? Los fallidos son las personas que entraron en quiebra. Entonces, como se presume que no pueden administrar ni sus propios bienes, tampoco van a poder administrar, en su caso, bienes de terceros o representar a estas personas. Tampoco pueden serlo los que deban ejercer por un tiempo indefinido un cargo fuera del territorio nacional. Y esto por lo mismo que dijimos anteriormente, que si no están presentes, si no están con los niños, niñas y adolescentes, es complicado. O sea, ¿cómo estarían ejerciendo esa representación? Ahora, si la ausencia de estas personas que realizan esos trabajos fuera de la República es por tiempo determinado, entonces el juez puede estudiar el caso, analizar y puede también resolver de acuerdo a su mejor, digamos, a su leal saber, parecer y entender, y sin perder de vista el artículo 144 del Código. Tampoco pueden ejercer los que no tengan oficio, profesión, actividad económica conocida. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que va a tener los medios necesarios para brindarle a ese niño, niña o adolescente un estado de bienestar que le permita hacer frente a sus necesidades. Tampoco pueden los condenados, las personas que están cumpliendo prisión, mejor dicho, que están cumpliendo una prisión mientras dure ese cumplimiento. Hablamos también de los acreedores y deudores del niño, niña, adolescente, porque puede ocurrir que ese niño, niña o adolescente tenga bienes en razón de un testamento, o sea, hablamos del derecho sucesorio, y no pueden ser sus representantes, o tal vez también en razón de una actividad que realicen, por ejemplo, las personas menores de edad que son artistas y perciben emolumentos, entonces no pueden sus deudores y acreedores ser sus representantes. Tampoco los que tengan un litigio pendiente con ese niño, niña o adolescente, justamente, por ejemplo, en razón de una relación que pudo haberse dado por un malentendido con el niño mismo o niña o con sus padres, que también se extiende esa imposibilidad del ejercicio cuando el problema ha sido con el padre o la madre del niño o niña o adolescente. Tampoco pueden ejercer la tutela los que malversaron, eso quiere decir fueron malos administradores de los bienes del niño, niña o adolescente, no importa si fuera otro niño. Por eso la ley dice, fueron personas que no pudieron ya cumplir con su cometido en relación con otro niño, niña o adolescente, o hubiesen sido removidos, ese es un término que se utiliza aquí en la tutela, por mal desempeño, por ejemplo, del ejercicio de la tutela. Y por último, las personas parientes del niño, niña o adolescente que, conociendo una situación, no denuncian, por ejemplo, eso que dijimos, el desamparo o la orfandad o la vacancia misma de la tutela. Por ejemplo, la persona que ejercía la tutela dejó de hacerlo y no denuncia esa situación, tampoco le puede representar. Vemos que es una lista un poco extensa, pero la idea es de que la norma, con esta exhaustividad, nos pueda ilustrar de manera acabada quienes no pueden ejercer esa representación, porque conlleva un peligro para la vida misma de ese niño, niña, adolescente, y también para la buena administración de sus bienes. Hasta acá tenemos una idea un poco de lo que es la tutela, de cuándo tenemos que denunciar, cuánto es el plazo que tenemos, ante quién, o mejor dicho, quién tiene que hacer lo que se llama el entendimiento, discernimiento de todo lo que responde a la tutela, que es el juzgado de la niñez y la adolescencia, las formas de otorgar la tutela, las obligaciones del tutor y quienes no pueden oficiar de tutores.
Ahora el siguiente punto tiene que ver con las clases de tutela que les dije. No quiero que confundan clases de tutela con formas de, con formas de otorgar la tutela. Cuando hablamos de las clases de tutela, en primer lugar tenemos la otorgada por los padres. El artículo 116 del Código nos dice que el padre o la madre, aun cuando no hubiesen cumplido 18 años de edad, es decir, no hubiesen llegado a la mayoría, porque se puede ser progenitor o progenitora antes de esta edad, pueden nombrar tutores para los hijos que estén bajo su patria potestad y pueden hacerlo por testamento, por escritura pública, para que esto tenga efecto después de su fallecimiento. Fíjense que la redacción de esta norma, bueno, a mí me hace pensar un poco porque si hace referencia a que tenga efecto después de su fallecimiento, el padre o la madre se sitúa en una hipótesis de que no hay otra posibilidad, digamos, del ejercicio de la patria potestad que no fuera su propia muerte. Sin embargo, hemos visto que hay situaciones en donde los padres, como dije anteriormente, las madres no pueden seguir ejerciendo esa representación de sus hijos por distintos motivos. Uno de ellos vemos que es la interdicción justamente. Y lógicamente al estar imposibilitado de ejercer la patria potestad, necesariamente va a tener que entrar a funcionar si el otro progenitor o la otra progenitora, por ejemplo, no es apta o apto, va a tener que entrar a funcionar la tutela. Esto para que piensen. Luego tenemos en el 117 que si el padre o la madre llegan a nombrar 2 o más tutores, en caso de que estos nombrados presenten alguna excusa, tengan alguna incapacidad o muere, por ejemplo, el primero de los nombrados, entonces la tutela se va a tener en cuenta de manera sucesiva, o sea, quienes en orden sucesivo fueron designados por los padres, y este orden no es, para que ustedes entiendan bien, obligatorio, porque si existe una posibilidad de que el juez tenga una sospecha o la jueza de que el nombrado, vamos a suponer, en primer lugar, no tiene la capacidad, entonces, por el principio de oficiosidad que ustedes ya conocen, puede apartarse de esa designación y puede observar las sucesivas designaciones. Lo mismo ocurre en el caso del artículo del código en el que hace enseguida lo vamos a ver, ¿verdad? El orden de esta representación. Lo que quiero que quede claro es que la persona que va a ejercer la representación tiene que cumplir acabadamente con los atributos que se considera son necesarios para ese ejercicio. Y esta valoración, digamos, hace el juez o la jueza de la niñez y de la adolescencia. Bien, entonces eso en relación con la tutela otorgada por los padres. Ahora vamos a la tutela de parientes. Estamos siempre en clases de tutela. El artículo 121 del Código hace referencia a que la tutela de parientes podrá tener lugar cuando los padres no hubiesen nombrado tutores por testamento o por escritura pública, o cuando los tutores nombrados por ellos dejan de ser tutores o bien no hubiesen comenzado a ejercer la tutela. Entonces, tenemos 2 hipótesis. La primera es cuando los padres no hubiesen designado a los tutores, como vimos anteriormente por testamento, o escritura pública. O bien, si nombraron tutores, estos no pueden no ejercen la tutela, o si llegaron a ejercer, dejan de ejercerla. Entonces, allí es donde viene ese orden que yo les decía, aparece en la norma, y dice que en primer lugar corresponde ejercer la tutela a los abuelos paternos y maternos en el inciso A. Sucede que no es que vamos a tener primero en cuenta a los abuelos paternos y después a los maternos, porque están en un mismo inciso. Entonces puede ser, o pueden ser cualquiera, puede ser cualquiera de ellos. Los abuelos maternos primero y luego los paternos y viceversa. No hay problema con eso. En segundo lugar dice los hermanos. Cuando refiere a los hermanos, se prefiere, la misma ley nos dice, a los hermanos de doble vínculo,
es decir, de padre y madre. Y por último están los tíos. Entonces, ese es el orden que establece la ley. ¿Mm? Repito, los abuelos paternos y maternos o maternos y paternos, como les parezca, los hermanos, y aquí se prefiere a los de doble vínculo, y por último, los tíos. Pero esto de por último es un decir, porque el juez o la jueza de la niñez, como les dije anteriormente, se puede apartar de esta, digamos, jerarquía, cuando considera que el que está en lugar ulterior es más apto para ejercer la tutela. En efecto, el artículo 122 dice esto, cuando refiere a la idoneidad de que el juez va a otorgar la tutela a la persona más idónea, no obstante el orden establecido en este apartado. Vamos a la siguiente clase de tutela, que es la tutela dativa. ¿Cuándo se da la tutela dativa? Se da cuando la designación está a cargo del juez de la niñez y la adolescencia. Entonces, este va a nombrar un tutor para el niño, niña o adolescente en el caso que el padre o la madre no hubiesen designado tutores o cuando no existan parientes llamados a ejercer la tutela o existiendo parientes, estos no sean capaces, no sean idóneos y puede ocurrir también que hayan hecho, como dice la norma, dimisión del cargo, es decir, no están de acuerdo con eso o cuando fueron removidos. Fíjense que hay muchísimas hipótesis. Entonces, ¿cuándo se da la tutela dativa? Cuando es el juez el que va a otorgar la tutela porque los padres no hicieron la designación, como tenemos aquí, o bien porque no tenemos parientes que puedan ejercer o teniendo parientes, estos no quieren o no pueden ejercer la tutela o fueron removidos del cargo. O empezaron y dimitieron, es decir, luego renunciaron. Eso es lo que nos dice el artículo 123. Ahora, el artículo 124 hace referencia a que el juez de la niñez y la adolescencia va a nombrar inmediatamente un tutor provisional cuando haya urgencia en proteger la persona o los intereses del niño, de la niña o adolescente. Y ese discernimiento no puede durar más de 6 meses, plazo dentro del cual tiene que nombrarse al tutor definitivo. Fíjense qué interesante esto, porque la lista que nos ofrece el programa no hace referencia a esta tutela provisional. Así que yo les pido, por favor, que adicionen a ese listado, porque es o se considera como una forma de tutela, porque en el programa directamente de la tutela dativa ya se pasa a la tutela especial, y eso no es posible. O sea que es posible, pero yo prefiero que adicionen allí la llamada tutela provisional, y sabemos que el plazo es hasta 6 meses. Bien. La tutela especial. Esta es una forma, como su nombre lo dice, especial de tutela que entra a funcionar cuando los intereses, por ejemplo, del niño, niña o adolescente están en conflicto con los intereses incluso de sus propios progenitores, su padre, su madre, bajo cuya patria potestad se encuentre ese niño, niña o adolescente. También cuando el padre o la madre llegaran a perder la administración de los bienes del hijo, cuando el hijo adquiere bienes cuya administración no corresponde a los padres, por testamento, por ejemplo, se puede disponer la persona que pone una cláusula especial, que dispone y dice que los bienes que está dejando a favor del niño, niña, adolescente no van a ser administrados por sus padres. También puede ocurrir esto, una cláusula que tenga esas condiciones, una condición. Cuando los intereses del niño, niña, adolescente están en oposición con su propio tutor, entonces la persona que ejerce la tutela no va a poder ejercer esa administración de esos bienes, por ejemplo, entonces se designa a este tutor especial o tutora. Cuando los intereses de los niños, niñas, adolescentes, están en oposición también, lógicamente, con sus propios tutores
y se considera que hay oposición de intereses si el niño o niña, por ejemplo, dice que no está de acuerdo en el modo de administración por parte del tutor. Y si hay además una duda acerca del modo de administración, se podría incluso solicitar un juicio de rendición de cuentas, que desde luego el tutor o la tutora permanentemente o periódicamente, esa es la palabra correcta, tienen que informar acerca de su modus operandi. Pero puede ocurrir que en algún momento el niño o niña tenga una desconfianza y solicite esto. Específicamente, eso puede darse. Y si están en oposición los intereses del niño también con los de otro niño, niña o adolescente que están con ellos bajo la representación del mismo tutor o están en conflicto también con un incapaz del cual el tutor sea curador, porque el tutor puede tener varias personas a su cargo representando, sea en carácter de tutor o sea en carácter de curador. Luego, cuando el niño o niña adolescente adquiere bienes con la cláusula de que sea administrado por su tutor. Eso nos dice el inciso F, si ustedes se fijan. Y aquí me voy a detener porque yo creo que hay una disposición no muy feliz o una redacción no muy feliz. El tutor general, lo que hace, como dijimos en el concepto, es representarlo en su persona y en sus bienes. En su persona y en sus bienes. Pero cuando hay, como vimos hace rato, una cláusula que dice que no lo va a hacer este señor o esta señora por A, B motivo, porque la persona que dispone esa cláusula tiene una desconfianza, por ejemplo, como dijimos en un testamento, entonces tiene que buscarse otro tutor u otra tutora que va a ser la que va a tener el carácter de tutor o tutora especial. Luego tenemos en el inciso G, si tuviese bienes fuera de la jurisdicción del juzgado de la tutela que no podrán ser convenientemente administrados por el tutor. Bueno, esto no sé si hoy día podría ser un obstáculo porque las distancias se acortan mucho, pero sí podría ser un obstáculo la experticia del tutor o de la tutora en una materia determinada. Disculpen, por favor. Esto quiere decir que no pueda o no sepa o no tenga la competencia para administrar una estancia, ejemplo, que pudo haber sido dejada a ese niño, niña, adolescente. Entonces, dice no tener la aptitud y se designa un tutor especial al efecto. Y por último, si se trata, aquí creo que cabría más mi ejemplo, de materias o negocios que exijan un conocimiento especial y una administración distinta. Estos son, digamos, o es el listado de los casos en que se podría nombrar un tutor de carácter especial. El tutor especial puede intervenir en el negocio o gestión, exclusivamente en aquel negocio o gestión para el cual fue designado, y su designación incluso no modifica las otras representaciones que se tienen. Ni las funciones del tutor general, tampoco modifican las del ejercicio de la patria potestad cuando coexisten. Y aquí quiero hacer esta salvedad porque es una pregunta que solemos hacer en la evaluación y a veces no contestan correctamente, quizás porque se puede prestar, si no se atiende muy bien, algún equívoco. La pregunta es si pueden coexistir ambas instituciones, es decir, si pueden coexistir la patria potestad y la tutela. Y la respuesta es sí, por lo que acabo de decir en esta última parte de la norma, ya que la patria potestad, si ahí dijimos incompatibilidad entre los intereses del niño o niña adolescente con los de sus padres, entonces se puede designar ese tutor especial al solo efecto, por ejemplo, de la administración de unos bienes en particular. Entonces perviven ambas instituciones, ¿no?, durante el tiempo que dure la incapacidad del niño, niña o adolescente. Bueno, esto hasta aquí. Después ya tenemos el punto del discernimiento de la tutela,
pero quiero preguntar si hay alguna cosa que no les haya quedado claro hasta acá antes de continuar. Pueden intervenir en este momento antes de continuar. Antes les digo que el discernimiento de la tutela siempre tiene que darse por un juez de la niñez y de la adolescencia, y siempre la persona que comparece tiene que prestar juramento o promesa de que va a desempeñarse correctamente. Hola, Juanjo Penayo. Juanjo dice, ¿puede una misma persona ser tutor y curador de una familia? Sí, eso es lo que nos dice la norma, que se podría dar perfectamente. Voy a poner un ejemplo, Juanjo. Cuando fallecen los padres y dejaron en el testamento la designación de una persona porque confían en ella, y uno de los hijos es una persona que necesita de una representación al modo de una curatela, entonces puede recaer en él esa representación que va a ser de tutela mientras sea persona menor de edad, y que cuando llegue a la mayoría, por ejemplo, y no pueda seguir cuidándose de sí mismo, no puede por su incapacidad, entonces se va a convertir en una curatela. No te digo que va a ser, según mi ejemplo, un cumplimiento al mismo tiempo de la tutela y la curatela en mi ejemplo, porque la tutela va a ser mientras sea menor de edad, mientras sea persona menor de edad, y la curatela, en este caso, en razón de su incapacidad, aun cuando ya llegare a la adultez. Pero sí, si hay una persona que todavía sea menor de edad y él es declarado incapaz, ya llega a la adultez, ahí va a ocurrir lo que vos estás diciendo. O sea, mi ejemplo es, si la persona llega a ser mayor de edad y los demás todavía son niños, en este segundo ejemplo, sí va a pervivir. No sé si se entiende lo que digo, espero que sí, y si no, puedo ampliar. Pero puede ser una misma persona, claro que sí. ¿Otra pregunta? De nada. Doctora, Sí. ¿cuál sería el plazo de repente para poder llegar a esto? O sea, que para ser un tutor, ¿cuánto tiempo y qué requisitos de repente o sea, los requisitos ya escuchamos, pero Ajá. qué tiempo, Y cuál sería puede ser toda la vida de las personas, todo el tiempo que dure la minoridad, digamos. Es decir, durante todo el tiempo que se ejerza esa representación en razón de la edad, es decir, hasta que lleguen a la adultez esos chicos o chicas. Porque en el caso de los padres que fallecen, estoy refiriéndome, ¿verdad? Porque si son padres o madres que están privados de libertad y se suspende la patria potestad, como vimos en la unidad, entonces durante el tiempo que dure esa privación de libertad, porque se acuerdan ustedes que se suspende nomás esto, porque no es que se pierde la patria potestad por la privación de libertad. Entonces cuando recuperan su libertad, recuperan otra vez el ejercicio de la patria potestad de esos padres, y los chicos vuelven a estar bajo la potestad o la representación de sus padres. Entonces la respuesta sería, en caso de fallecimiento de los padres, hasta que los chicos y chicas lleguen a la adultez. En caso de una situación que merezca, como la privación de libertad, una suspensión del ejercicio de la patria potestad mientras dure esta situación. Y en casos en donde son, por ejemplo, supongamos chicos que tienen un conflicto con sus padres, un conflicto y sea temporal, y luego se recupera ese ejercicio de la patria potestad, también salvada la situación. Sí, pueden ser situaciones no permanentes como estos ejemplos, o situaciones permanentes como el fallecimiento, que ya van a ir hasta la adultez. ¿Se entiende? Sí, Rodrigo. La única forma, el único plazo que dispone la ley es cuando hace referencia a esa tutela provisional. Esa nomás la que tiene un plazo máximo de 6 meses. Bueno. Profe, una Gracias, consulta. doctora. De nada.
Sí, Profe, una consulta. ¿Y una madre pierde la potestad por su hijo, por ejemplo, si lo abandona? puede perder. Cuando el abandono implique posibilidad de muerte para el hijo. El caso de una madre que deja de amamantar a su bebé porque el bebé no se puede, lógicamente, autoabastecer, puede perder, claro que sí. Cuando el abandono puede llevar a la muerte del hijo, puede perder. Entiendo, doctora. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Ya estamos entrando en la última parte. Les dije que esta no es una lección muy larga y además una lección muy fácil. Y pienso que ustedes además ya dieron. A ver, este discernimiento de la tutela al que se refiere el programa, decimos que solamente puede hacer un juez o jueza en la niñez y la adolescencia. Y acá es muy importante lo siguiente. Dice, el juez que haya discernido la tutela será competente para entender en todo lo relativo a ella. Miren qué interesante, porque si el juez de la niñez y la adolescencia del primer turno, o la jueza en este caso, fue la que discernió la tutela, la que entendió en el proceso de tutela, dice la norma, va a ser la persona competente o el juez o jueza competente para entender en todo lo referido a ella. ¿Por qué esto es importante? Porque la dispersión no es buena. Si yo ya conozco el caso, imagínense que una jueza tenga que volver a empezar de cero a estudiar todo el caso de Juan, por ejemplo. Estaríamos hablando de una dispersión innecesaria. Lo que la norma busca es que esta jueza que ya conoce del caso de la persona A, pues continúe conociendo en todo lo que refiera al proceso de ella, en lo que también tenga que ver con la tutela. Y acá solo poner yo un ejemplo que es el de la autorización para viajar al exterior, porque vieron ustedes que cuando hay conflicto, por ejemplo, es competente el juez de la niñez y la adolescencia o la jueza, y la jueza que entiende la tutela también debería de entender, en este caso, según la interpretación que se hace de lo que dispone la norma en función de aquello del traslado o mejor dicho, del viaje de ese niño, niña o adolescente, si hubiese algún conflicto, repito, porque si no hay conflicto, entonces puede tener la competencia el juzgado de paz. Bueno, siguiente punto, suspensión o remoción del tutor. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Suspensión ya vimos, ¿se acuerdan? Suspensión de la patria potestad, por un tiempo no se puede ejercer la representación. Ahora, en la remoción, cuando decimos la persona fue removida, es como decir la persona fue echada. ¿Por qué le removimos? Y bueno, porque incurrió a lo mejor en una de aquellas circunstancias que el código prevé que se considera como un mal desempeño de su función de tutor o tutora. Entonces, cuando el tutor abusa de sus atribuciones en perjuicio de los bienes del niño, niña o adolescente, entonces el juez inmediatamente o va a suspender o va a remover al tutor. Y depende de la gravedad del hecho. Si es que es un hecho no muy grave, entonces le suspende por un tiempo. Pero si es un hecho grave, ya es pasible de removerlo, de remoción. Y esto también sin perder de vista las posibles sanciones que se establecen en el Código Penal. Ahora, ¿cuáles son las causas de conclusión de la tutela? Si hablamos de conclusión, estamos diciendo acabó la tutela, concluyó. Esto también tiene que ver con, por ejemplo, la muerte de la persona, que haya llegado ya la mayoría, como les dije, incluso no solo la muerte, sino la incapacidad del tutor de seguir representándole a ese niño, niña o adolescente, si se produjo esa remoción a la que hice referencia, si se da una excusación. ¿Qué quiere decir eso? Me excuso, digo, alego motivos que me impiden la representación y esa acusación es admitida por el juez o la jueza. También por fallecimiento, dije ya esto del niño, niña, adolescente, puede ocurrir no solo la muerte del tutor, sino del niño, niña o adolescente. La cesación de la incapacidad del padre o de la madre, y entonces hace que recupere el ejercicio de la patria potestad.
y por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales que se hacen con posterioridad a la designación del tutor. ¿Por qué esto? Porque si, por ejemplo, yo no tenía un progenitor que había reconocido al hijo y es la madre la que ya no pudo representarlo porque falleció, entonces viene el progenitor que no lo había reconocido y lo reconoce. Y a partir de ese momento, este progenitor va a ejercer la representación del niño. No lo va a hacer, él no necesita ya de un tutor. ¿Por qué? Porque está alguien que va a ejercer la patria potestad. Y estos son los casos de conclusión de la tutela en general. Y los casos de conclusión de la tutela especial son aquellos en donde la causa para la cual se designó a la persona para ejercer la tutela desaparece. El ejemplo que les decía yo anteriormente, una administración de una estancia, por ejemplo, entonces no necesitamos ya que continúe porque ya no existe la tal estancia si se vendió con autorización del juzgado, por ejemplo. O bien cuando ese niño o niña llega a la mayoría o se haya emancipado, como vimos por matrimonio, por ejemplo, o por haber logrado el título universitario, cosa que es un poco compleja, pero bueno, es lo que dispone la norma. La declaración judicial de la conclusión de la tutela especial es importante porque el juzgado debe declarar la conclusión de la tutela especial con una aprobación previa de la rendición de cuentas que haga el tutor. Bueno, esto es todo. Con esto ven cómo hemos terminado en menos de una hora. Lo hice bastante pausado y bueno, la tranquilidad que tenemos es de que estamos en tiempo y, como le dije a la delegatura, para el desarrollo de nuestras clases. Incluso después vamos a poder repasar. Todo eso es importante desarrollar con una meridiana tranquilidad para ustedes y también para mí, porque nuestros tiempos pues corrieron, pero estamos bien en el desarrollo. Un poquito adelantando, la siguiente clase es una clase muy importante, que es la referente a adopción, porque hay una ley nueva y no solamente es por eso, sino porque es una lección bastante larga, bastante larga. Entonces me gustaría que el día que vamos a desarrollar, mañana tenemos clases, yo estoy a lo que ustedes me digan, así como ustedes también fueron capaces de sostener este proceso de acuerdo a las posibilidades que íbamos teniendo y que yo les hacía llegar, de repente estaba un poco complicada. Bueno, así también yo me voy a adaptar siempre a ustedes sin ningún problema en horas y días que a ustedes les quede. Entonces, repito, la siguiente lección es una lección muy importante, es una lección larga, es una lección que tenemos una ley nueva y hay que estar muy atentos y atentas. Yo no sé si entendí bien o mal. Acá está, ahí ya me dice Edgar, mañana tienen examen. Bueno, yo les deseo muchísimo éxito para la gente que va a rendir. Muchísimas gracias también a quienes participaron, porque bueno, estuvieron acá en un número no tan considerable como suelen estar, están menos de la mitad de la cantidad de personas, pero entiendo que es porque mañana rinden. Y bueno, les dejo ya entonces, a no ser que haya preguntas, sin perjuicio que volvamos a repasar un poquito esto cuando quieran para la gente que no pudo estar. ¿Qué dicen? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo quieren que nos reencontremos? ¿O vamos a seguir hablando con la delegatura? Y ya no les quito más tiempo, vayan a estudiar, vayan a repasar y mañana van a rendir súper bien seguro. Bueno, ¿está todo bien? Gracias, profe, por todo. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.